Dios les bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué tiempo lindo, ¿no? Bendito Dios. Quiero en el día de hoy compartir con ustedes una enseñanza que titulé Soy tan solo residente. Contiene algunos elementos que enseñé hace poquito más de un año atrás, pero que me son necesarios traer en esta ocasión por causa de lo que estamos discutiendo y por la importancia que representa dentro del contexto de esta línea de enseñanza. Yo quiero empezar en esta hora tratando de que tomemos conciencia de la condición del mundo. La historia de la humanidad está plasmada en la Biblia parcialmente, no está toda la historia. Pero hay una línea desde que el mundo fue creado hasta el día de hoy. A través de la creación, a través de los eventos de las primeras sociedades humanas, eh, sonido acá, eso, gracias. Dejemos así, no importa. Estamos bien. Y los primeros episodios de la sociedad, de la primera sociedad de la raza humana, aparecen en Génesis 1, cuando el hombre era todavía inocente. En el capítulo 3 de Génesis vemos que el hombre cometió su primera decisión torpe, la primera de demasiadas, y decidió pilotear su propia vida. Ese es el peor error que puede cometer un ser humano, decidir pilotear su propia vida, porque como parte del diseño había un vínculo con el diseñador que tenía que ser preservado, o de otra manera obviamente iba a quedar a la deriva, como una cometa que uno puede elevar, pero necesita estar vinculada obviamente a quien la elevó a través de ese hilo. El hombre cortó ese hilo con Dios, decidió que él era dueño de su vida, y esto trajo unas consecuencias. Ya vemos, fíjense que en el capítulo 3 de Génesis aparece esta decisión, y tan pronto como el capítulo 6 de Génesis, que es donde comienza la historia de Noé, dice: y vio Jehová que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Claro que del capítulo 3 al 6 de Génesis hay varios siglos, pero aún así, en contraste con toda la historia de la humanidad, unos siglos no es mucho tiempo. Considerando también que no hacía mucho atrás el hombre había sido perfecto,
Es increíble que unas cuantas generaciones más adelante diga, y vio Jehová que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Vemos que Dios hace un pacto con Noé, envía un diluvio. Quiero que sepan, como un desvío, cada día hay más y más evidencia geológica y científica de un diluvio universal, aunque eso no es tema de esta enseñanza. Muchas de las cosas que los científicos no han podido explicar porque resisten la posibilidad de que la Biblia, de que la historia bíblica sea cierta, se explican científicamente de manera muy fácil, partiendo de un diluvio universal. Y empieza la raza humana otra vez, no de cero, porque ya estaba el germen del pecado. Noé no era perfecto. ¿Salió bien? Noé no era perfecto. No era perfecto ni sus hijos. De hecho, se detectan en el camino, obviamente, las trazas del pecado en sus hijos. Pero continúa otra vez la raza humana y comienza desde una familia que era relativamente íntegra y justa, pero no muchísimo tiempo después vemos una raza humana corrupta otra vez. En los tiempos, por ejemplo, de Abraham, el paganismo marcado por la idolatría y por prácticas terribles, abominables a Dios, eran tremendas. La corrupción sexual de aquella época fue terrible. Ese fue el mismo tiempo de Lot. Si recuerdan, Lot llegó a una ciudad que se llamaba como Sodoma. Era tan grave y tan profunda la corrupción de Sodoma en el tema sexual y del homosexualismo, y de ahí sodomía y sodomitas, que llegaron 2 ángeles a la ciudad, si recuerdan la historia, y los hombres de la ciudad fueron donde Lot y le dijeron, sácalos, queremos a esos 2 que llegaron, parece que estaban bien plantados. Redención, reconciliación, hubo una cantidad de cosas que cuando uno estudia la escritura cada día se va abrumando más y más por todas las cosas que implican el beneficio de lo que ocurrió en la cruz, cosa que no merecíamos, pero necesitábamos. Lo que ocurrió en la cruz reconectó la raza humana con Dios solamente para aquellos que reconocieran lo que ocurrió en la cruz y lo aceptaran. Por eso la profecía de Isaías 53, cuando habla de herido fue por nuestros pecados, dice, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. ¿Por qué dice y nosotros le tuvimos? Porque la experiencia de la cruz es aplicable solamente cuando tú lo interpretas de esa manera. Eso puede haber ocurrido, pero mientras sea una experiencia exógena a ti, mientras sea algo que es ajeno, que es solamente conocimiento intelectual y que crece en Cristo como crece en Cristóbal Colón, que sabe que existió, pues obviamente no es algo que va a afectar tu vida. Pero cuando
Se cumple en Isaías, y yo le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Ahí es que inmediatamente, de manera milagrosa, en el plano espiritual, se atribuye al individuo de manera personal lo que ocurrió en el Calvario. Se aplica la justificación, la redención, la reconciliación, la adopción y todas las cosas que ocurrieron. Todo esto fue parte de un plan de Dios para restaurar a la humanidad. Pero cuando Cristo estuvo 3 años, lo más importante de Jesús ocurrió a los 3 años y medio, que fue su crucifixión y resurrección. Pero esos 3 años y medio aproximadamente fueron importantes, porque dejó demasiada información valiosa para nosotros. A través de 2 cosas: a través de sus palabras y a través de su vida. Lo que Jesús dejó para nosotros, hablado y vivido, es demasiado importante. Si no lo abrazamos y si no lo entendemos, nuestra vida no va a reflejar las cosas que Dios quería que se reflejaran. Entre las cosas que Jesús habló, dijo: así como la civilización siempre termina corrompiéndose, va a ocurrir otra vez. Y antes de que yo regrese, estoy parafraseando un poco, los tiempos serán como en los días de Noé y como en los tiempos de Lot. Ha habido corrupción todo el tiempo. Ha habido robos, ha habido violencia, ha habido homosexualismo, ha habido promiscuidad. Pero yo creo que sobra decir que esta generación es particularmente corrupta y que no está mejorando ni va a mejorar. Jesús habló del endurecimiento del corazón de la última generación. Pablo también habló de la última generación. Decía que el amor de muchos se enfriará. Dice que habría hombres, y advirtió contra la apostasía y contra la iglesia y las cosas que iban a ocurrir en la iglesia. Hombres con apariencia de piedad, con agendas escondidas, pero detrás de las cosas materiales y detrás del placer y de la pasión. A lo largo de la historia eso ha existido, pero nunca como hoy. La multiplicación de la maldad es una señal infalible de esta generación. La hostilidad hacia Cristo en particular. La ha habido siempre, pero esta generación es la que de manera marcada es cada vez y crecientemente más hostil hacia Cristo. A veces estamos en entornos que nos impiden ver lo que está pasando en el mundo, pero créanmelo, en este momento hay una cantidad que no puedo precisar de procesos judiciales contra personas en los Estados Unidos porque en algunas oportunidades, en eventos militares o académicos, universitarios, o en eventos educativos o políticos, se les da por tradición la oportunidad de expresar unas palabras que ellos le llaman prayer, una oración, y se han atrevido a cerrar en el nombre de Jesús, amén. Al incluir el nombre de Jesús, esa persona se expone a las cortes. Y hay personas hoy día teniendo que defender sus libertades de expresión en las cortes, no por haber orado, no por haber mencionado a Dios, sino por haber mencionado a quién, a Cristo. ¿Por qué? La razón es obvia. Un mundo de tinieblas como el que estamos, si Dios estableció un puente, Satanás tiene que ensañarse contra ese puente. ¿Y sabes qué? Que el mundo de tinieblas hable de Dios, chévere. Eso se llama sincretismo, la mezcla de la verdad con la mentira. ¿Tú crees que a Satanás le molesta que hablen de Dios? No. Mientras haya
Tuve 4 días, 5, de martes a viernes, invitado por una que se llama Iglesia Cuadrangular Cristiana, Cruzada Cristiana, gracias. Y esa misión es una misión grande, tiene cientos de iglesias en el país. Y para mí fue la verdad que una alegría y un honor muy grande, que pues me llevaron allá, me invitaron como invitado especial para predicar en el evento de ellos. Y entonces empezaba el martes en la noche, yo no estaba en ese momento, aunque llegué martes, pero entonces el miércoles tenía 2 enseñanzas y el jueves tenía una. Y algo que Dios me dio para insistirle a ellos, por eso lo comento, es algo que quiero traerles a ustedes hoy también. No tiene que ver con el tema, pero es un punto que para mí es importante. Dios es Dios de naciones, Dios es Dios de países, de pueblos, de lenguas, de continentes, pero por encima de eso, y antes que eso, Dios es Dios de individuos. La gente le gusta soñar con lo grande, con el macro. Y cuando tú te vas al macrocosmos, es una cosa impresionante pensar en las cosas que no caben en nuestra cabeza, y las dimensiones y las distancias y los tiempos, y cómo en el espacio no aplica la física que conocemos nosotros. No sé cuántos saben que la teoría de la relatividad rompió los esquemas, y entre ellas dice que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea curva, no una recta, pero cosas que se supone que en el espacio son ciertas. Que si tú viajas a la velocidad de la luz, cuando llegas al otro lado, pues retrocediste en el tiempo y cosas como esa. Pero resulta que todo ese macrocosmos está compuesto de partículas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y llegamos al átomo y todavía hay partículas subatómicas. ¿Y sabes qué? Esos megaplanetas y todos esos soles están hechos de átomos. En otras palabras, sin lo micro, lo macro es imposible. No podemos hablar de naciones si no hablamos de seres humanos. No podemos hablar de ciudades si no hablamos de individuos y de familias. ¿Sabes qué? Satanás no está enseñado contra las naciones, sino contra el hombre, aquel que representa a Dios en la tierra. Por lo tanto, se corrompen las naciones. Porque si la célula está enferma, el tejido enferma, y todo el cuerpo obviamente enferma. Pero es importante que entendamos esto, porque Dios, al enviar a Cristo, sí lo envió por el mundo, porque habla de una manera global. Pero ¿sabes qué? Cristo murió no por el mundo, Cristo murió por ti. Y murió por mí. Tenemos que personalizarlo, porque si no, no es efectivo en nosotros. Alguien alguna vez dijo, obviamente es conjetura, pero ¿quién dice que no? Que si tú hubieras sido el único pecador en la tierra, Cristo hubiera venido y hubiera muerto por tus pecados. ¿Quién dice que no? Cuando Dios interviene en el ser humano con su plan redentor para la humanidad, tiene que atender el corazón. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la instalación y la implementación del reino y el crecimiento, la extensión del reino, pero tiene que empezar por los corazones de las personas. Colosenses 1:13 dice algo que todos conocemos y que citamos a menudo. Hablando de Dios, dice: quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y cuando habla de, aquí hay 2 palabras importantes: librado y potestad. Cuando uno dice librado, dice fue que me liberó. Sí, pero ¿cómo nos liberó? Y potestad habla de gobierno y de autoridad, de poder. La segunda parte lo dice: nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, ¿cómo fue que nos libró de las tinieblas? Trasladándonos, sacándonos de las tinieblas y metiéndonos en el reino que aquí le llama de su amado Hijo, pero no es otra cosa sino el reino de la luz. Porque Jesús dijo: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Cuando una persona recibe a Cristo, no una religión, no una iglesia,
no a un pastor, no a una secta, no a un grupo, cuando recibe a Cristo en su corazón, en el plano espiritual, de manera literal, uno cambia de autoridad y de jurisdicción. Uno es trasladado del reino de las tinieblas, también llamado el reino del mundo, también llamado el reino de Satanás, al reino de la luz, también llamado el reino de Cristo Jesús, o el reino de Dios. Cuando el reino de Dios es establecido en una vida mediante ese traslado, no es nada que se sienta. Tú no quiere decir que te cogieron y te cambiaron el peinado, o aumentaste 1 metro de estatura, no hay nada, tú sabes, tú sigues viéndote en el espejo y eres la misma persona. Pero algo se inició en uno. Algo se completó, porque la obra de Cristo es completa desde el punto de vista salvadora, pero en el sentido de la obra de Dios, aquella que se refiere a Filipenses 1:6, que dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese individuo inició, o ese ser que es nuestro creador, nuestro salvador, inició una obra en nosotros que tiene la intención de cambiar nuestra mente. Tenemos que entender eso. El proceso de Dios en nosotros es un cambio de mente. ¿Sabías que la Biblia dice: vosotros tenéis la mente de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque ya la poseemos. Pero la mente de Cristo tiene que invadir, tiene que conquistar nuestra mente, para que cada día pensemos un poco más como Él. Dios quiere que hoy tú pienses más parecido a Cristo de lo que pensabas ayer. Y que cuando salgas de aquí esta tarde, pienses más parecido a Cristo de lo que pensabas esta mañana. Y en la medida que te sigues relacionando con Dios, que mañana pienses más parecido a Cristo que lo que pensabas hoy en la tarde. Es un cambio de mente. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entre ese punto y coma, ese semicolon, hay un por lo tanto implícito, es tácito. Es como si dijera: ahora ustedes sois sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Decía yo la otra vez que la Biblia compara esto con recibir la vista. Por eso, como parte de la profecía de Isaías que se cumplió en Jesús y que él lee en Lucas 4, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado y empieza a hablar, a atender, a sanar a los quebrantados. Pero uno de ellos dice que, y darle vista a los ciegos. Está hablando de esto, no está hablando de los ciegos físicos. De otra manera hubiera dicho: y a sanar a los enfermos. Dar vista a los ciegos tiene que ver con los que una vez habíamos padecido de ceguera espiritual. Cuando somos trasladados al reino de la luz, recibimos la vista espiritual. Pero decíamos que cuando un ciego recibe la vista, se supone que se le note. Alguien no puede decir que recibió la vista pero seguir viviendo como un ciego. Porque un vidente no camina palpando, ni a ciegas, ni necesitando de un bastón o de un perro guía. Los seres humanos tenemos que entender que en Cristo hemos recibido la luz y debemos, por lo tanto, caminar en luz. Creo yo también que luego que Dios nos traslada y que comienza este proceso de cambiar nuestra mente conforme a la mente de Cristo, también hay un proceso de revelarnos nuestro propósito. Se supone que parte del caminar en Cristo vaya arrojando luz a nuestra mente en la medida, perdonen que desvíe de esta manera. Cuando Jesús nació y tenía 6 meses de nacido, 1 mes de nacido, ¿él sabría quién era? Pues es difícil decir, pero creo que la mayoría estamos de acuerdo en que él no sabía quién era. ¿Sería que al año él sabría quién era? Quizás no. Parte de su crecimiento envolvió el ir descubriendo a través de la medida en que él se relacionaba con Dios Padre. Y cuando tenía 12 años, se le perdió a los papás. ¿Recuerdan? En el templo por 3 días estuvieron María y José. ¿Alguien se le ha perdido a su muchacho alguna vez en el centro comercial? Pues allá en el Titán se les perdió a María y a José Jesús.
Y cuando lo encuentran 3 días después, no, porque iban camino ya otra vez a su ciudad natal y a donde vivían. Y cuando se dieron cuenta, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a Jesús enseñándole a los otros y escuchando y haciendo preguntas. ¿Y qué le dice a unos muchachos después que está desaparecido 3 días? Uno llega con la chancleta en la mano y le dice, pero ¿cómo no has hecho esto? Y dice, no entiendes que en los negocios de mi padre debo estar. Wow. Estaba descubriendo quién era y por qué estaba aquí. Parte del proceso nuestro, de que nuestros ojos se abran, es ir descubriendo qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Tú creías que Dios te tenía para hacer plata en la vida y para morirte dejarle alguna plata a tus hijos y después que se la estén peleando? ¿No será para un propósito más importante? Por supuesto que es un propósito más importante. Es parte de lo que Dios quiere que entendamos en el camino. Una vez Él tiene hijos de Dios que han reconocido y han descubierto, así como Jesús en algún momento, han descubierto que son reyes y que son sacerdotes y empiezan a caminar conforme a esto. Es inevitable, escucha mis palabras, es inevitable reconocer y aceptar la responsabilidad que está asociado a eso. Un hijo de Dios que no acepta responsabilidad es un bebé espiritual. No da fruto ni va a cumplir el propósito de Dios. Es necesario en el camino aceptar esa responsabilidad. Y te tengo una noticia. Cuando uno no acepta la responsabilidad, uno sufre. No se imaginan lo doloroso que es rechazar el plan de Dios en la vida de uno. No saben lo torpe que es y el vacío existencial que uno mismo se está infligiendo cuando uno rechaza los propósitos de Dios y cuando uno se establece los propios. Para que uno se cree la última Coca-Cola y uno cree, es que no, es que Dios quiere que, ay no, pero es que yo tengo mis planes. Es que yo siempre he querido tal y cual cosa. Y cuando uno sigue defendiendo la agenda personal, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo realmente? Los hijos de Dios, como reyes y sacerdotes, están llamados a cumplir una misión y un propósito. La misión no era de Cristo, Él estaba haciendo su parte, su misión. Pero luego Él nos envió. Si no hubiera misión, no hubiera tenido que enviar a nadie. Y nos envió a una misión que es peligrosa, lo hemos hablado. Él dijo, he aquí yo os envío como, ¿qué cosa? ¿Quién recuerda? Como ovejas en medio de lobos. Pero algo importante que hemos dicho también es que cuando somos enviados, cuando entendemos, Dios nos trasladó a través de Cristo de las tinieblas a la luz, empieza a cambiar nuestra mente y eso empieza a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras elecciones, nuestras reacciones, empieza a cambiar nuestras prioridades. Algunos de ustedes, si Dios no hubiera transferido su vida, su espíritu de las tinieblas a la luz, hoy estarían viendo televisión en la casa. ¿Y qué hacen a una hora que hace hambre? Escuchando palabra de Dios. Porque cuando uno es trasladado, algo sucede adentro. Y hay un bebé que uno siente que tiene que alimentar. Cuando eso sucede, y uno empieza a despertar también a la conciencia de lo que Dios quiere para mí, para mi esposa, para mi familia, para mi entorno. Yo soy una ficha dentro del rompecabezas de Dios. Yo no sé si ustedes se frustran tanto como yo. Yo casi no hago rompecabezas. Hago como uno cada 10 años cuando me patean. No tengo esa paciencia. Pero las veces que lo he hecho, eso también es mi melancólico. Pero después de haber pegado 499 fichas, si la 500 no está, no, ¿qué es eso? Me dan ganas de romperlo otra vez. Y hay personas que no se dan cuenta que al rechazar el plan de Dios en su vida, están dejando un huequito en ese rompecabezas. Y se siente y es maluco. Y uno cree que no. No, igual, eso no se... Otro lo hará. Cuando Dios nos envía, cuando aceptamos esa misión y nos damos cuenta que tenemos algo que hacer en el mundo, no solamente es que estamos casualmente cumpliendo una misión, que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y Jesús nos advirtió que era peligrosa la misión. Nos damos cuenta también
que el peligro no consiste en el daño que nos puede hacer porque nadie te puede tocar. Es algo que tenemos que entender. Parte de esta ciudadanía que tenemos de los cielos tiene que ver con una investidura del Padre. No quiere decir, fíjense, no quiere decir que nada malo nos pueda pasar. Es que en el sentido neto de las cosas, nada me puede tocar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi otro lado, pero a mí no llegarán. Esa es la verdad del Evangelio. Pero el peligro del mundo realmente es la capacidad que tiene para sonsacar, para distraer, para seducir y para atrapar y absorber a los hijos de Dios, para neutralizarlos, Son soldados cautivos, secuestrados. Solamente que lo hace a través de la seducción, de los afanes de este mundo. El mundo no solamente tiene la facultad, la capacidad, el talento, el don y los recursos para producir esto, sino que tiene toda la intención de hacerlo. No es lo mismo que la vecina sea muy chusca y que tú dices, cuidado que no quiero que mi marido se le vayan los ojos para allá. No es lo mismo eso, a que no solamente sea chusca y que le guste tu marido y que te lo quiera quitar. ¿Ven la diferencia? Eso es el mundo. El mundo tiene la capacidad y la intención de hacer caer a los hijos de Dios. Hay un pastor colombiano, pero vive en Estados Unidos, un hombre de Dios tremendo. Se llama Belarmino Duzán. Belarmino cuenta, y yo lo cuento porque él lo cuenta libremente, si no, no me atrevería, que cuando era recién convertido, sus amigos se dispusieron a hacer algo y lo lograron. Él dijo, y lo lograron. Él terminó en un prostíbulo con los amigos, embarrado, estrellado. Gracias a Dios se recuperó de esa experiencia. Muchos no se recuperan, muchos terminan su carrera espiritual ahí, y hoy día es un hombre pues del espíritu. Pero nos habla yo les hablaba la vez pasada también. Yo en mi adolescencia, una noviecita que tuve, y cuando supe que se había convertido, que estaba yendo a la iglesia con unos amigos, yo dije, ¿qué? ¿Ah? Sí, yo dije, no la dejé. Al mundo. ¿Tú sabes por qué advierte esto? Porque lo que el mundo quiere es que lo ames. ¿No te das cuenta que esto es una competencia de amor? ¿De quién cautiva el corazón? A Jesús una vez le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? O sea, el más importante. Él dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una competencia de quién captura el corazón. Por eso el apóstol decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que decide no amar al mundo, permanece para siempre. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo.
Tenemos que mentalizarnos, el Hijo de Dios, que entendió que es un rey, que es un sacerdote, que es un embajador, tienen que entender que es un enviado. Y como enviado, ¿sabes qué? Debemos asumir mentalidad de espías. Yo creo que un hijo de Dios debe tener un corazón, una mente de espía. ¿En qué sentido? No en el mal sentido, sino en la fidelidad a el gobierno que lo cubre y a la agenda que es ajena a la agenda del entorno donde ha sido colocado. Un espía se caracteriza por eso. Él tiene una agenda. Los demás no necesariamente la saben. Pues normalmente no la saben. Y su agenda está dirigida a producir unos beneficios para el reino que los reclutó y que los plantó ahí. Y debemos tener esa mentalidad. ¿Por qué le llamé esta enseñanza? Soy tan solo residente. Por lo que dice Filipenses 3:20. Cuando nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, porque es lo que es, el poder de la luz, ocurrió algo y ocurrió una transacción. Esa transacción es un cambio de ciudadanía. Por eso Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador que regrese, al Señor Jesucristo, en el suceso del establecimiento final del reino de Dios. ¿Qué es ciudadanía? En contraste con residencia, pues creo que son conceptos que entendemos y manejamos. Para mí es bien fácil manejarlo porque yo manejo ambos. Por ejemplo, yo soy residente de Colombia, pero soy ciudadano americano. No soy ciudadano colombiano, ni en este momento soy residente de los Estados Unidos. Porque residencia tiene que ver con el lugar donde uno está físicamente, y ciudadanía, escucha bien, al lugar al cual uno pertenece. Tú vives en el mundo, pero no perteneces al mundo, fue lo que Jesús dijo. No todas las ciudadanías son iguales. Quiero leer un caso natural de la vida natural, física, que está en Hechos 22-25. Una vez a Pablo lo apresaron por predicar a Cristo y lo iban a azotar. Versículo 25 de Hechos 22 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. La ciudadanía de los cielos tiene unos beneficios grandes. Y tiene también sus riesgos. Porque por la ciudadanía de los cielos es que estaba siendo acusado y atado. Esta experiencia también es familiar para mí. Algunos hace un tiempo me escucharon contar esto, pero otros no estuvieron y lo voy a contar. Una de las primeras veces que yo vine a Colombia, yo no era pastor, ni soñaba con serlo. Mi vida espiritual estaba en luz tampoco. Fue hace muchos años. Cuando estaba en el trabajo de la música. Y una noche, no me acuerdo qué habremos hecho, después de algún evento, nos fuimos a caminar por la 15 con los músicos de la provincia. Y estábamos por ahí caminando. ¿Qué hacía yo a las 2 de la mañana por ahí? No me acuerdo, ni me pregunten. Pero íbamos por ahí caminando y pasan unos policías. Y alguien del grupo, queriéndose hacer el graciosito, dice, requisa. Ok. Primer problema, yo no sabía que era eso de requisa. Esa palabra la aprendí acá. Requisa. Pero me enteré lo que era. Porque parece que les cayó mal la bromita a los policías. Entonces dijeron, pues sí, requisa.
requisa. Y yo, ¿re qué? ¿Cómo? Requisa para la pared. Y de momento yo veo a todos los muchachos así. Y yo, requisa para... Miren, para mí ha sido el momento más humillante de mi vida. Porque en Estados Unidos jamás pueden hacer eso sin una orden judicial. Un policía no puede ni requisarte, ya sé lo que es requisar. No puede requisarte, no puede palparte, no puede ponerte una mano encima. Es más, y yo quedé así. Ay, no puede ser, qué rico. Qué tremendo entender el poder de tu ciudadanía. Yo no lo sabía. Tenemos que entender el poder de nuestra ciudadanía celestial. Pero tiene inconveniencias. Aquí me decía, me acuerdo, pastor, chévere el pasaporte azul, pero que no te lo vea la guerrilla. Una vez nos paró la guerrilla, ¿te acuerdas, Gus? Y como yo era todo ingenuo, íbamos por allá por Boyacá. Me desvié, ¿verdad? Pero yo sé que quieren saber. Iba Gustavo al frente con algunos y con Pilar y algunos en el carro al frente y yo iba en un carro atrás. Y sale para mí un soldado, sale de la selva así, por el lado de la carretera y me hace así. Y yo, freno. Y yo, ¿qué hubo, oficial? ¿Qué tal? Y él, mirando dentro del carro, ¿para dónde van? Y dije, nos contradijimos. Yo dije para Bogotá y mi esposa dijo para Chiquinquirá. Yo no sé, porque es que íbamos, pero vía. Y entonces, pero yo así fresco, porque yo me siento hasta protegido. Y él, bueno, sigan. Seguimos. Paramos más al frente y Gustavo me dice, pastor, te paró la guerrilla. Yo, guerrilla, no, el ejército. Me dice, no, ¿será guerrilla? No, estaba vestido de soldado. Tan ingenuo yo. Yo llevaba como un mes en el país menos. Como 2 semanas. En la Navidad del 97 eso. Y entonces me dice, ¿pero le viste las botas? Yo dije, pues no, yo lo veía de la cintura para arriba. Porque estaba, me dice, ¿pero te fijaste si tenía aquí la etiqueta del nombre? Y dije, sí, no tenía. Menos mal, y yo feliz le hubiera mostrado el pasaporte azul, tú sabes, al soldado. Así que la ciudadanía tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Un ciudadano goza de derechos y privilegios que un residente no posee, pero también está sujeto a responsabilidades a las que no está sujeto el residente. Jesús confirmó que nosotros somos solamente residentes, no ciudadanos. Digo conmigo, yo soy solo residente. Eso es lo que la palabra nos enseña. Juan 17:15, Jesús dice, no ruego diciéndole al Padre que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjate que dice, no los quites, son residentes. Están ahí físicamente, pero no pertenecen. De aquí algunos han dicho que Jesús era extraterrestre y que no nos hemos pillado la cosa. Yo también lo creo, y tú y yo somos hitíes de otro mundo. La ciudadanía del mundo fue retirada de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fue retirada.
¿Sabes por qué? Porque en el reino de los cielos no existe tal cosa como la doble ciudadanía. Eso es una basura de los hombres. Yo no entiendo cómo países pueden aceptar que sean ciudadanos de este país y también del otro. Si yo fuera participante de una nueva constitución, de un nuevo estado, no, déjense esa poca vergüenza. O son ciudadanos de este país o del otro. ¿O será que una mujer va a compartir el marido con la vecina? No, yo siento que es lo mismo. Son inventos de los seres humanos, pero los seres humanos han ido comprometiendo sus principios. Han querido navegar siempre en dos aguas. Han querido tener lo mejor de dos mundos. Y ¿sabes qué? Nuestra vida está llena de decisiones. Y todas estas decisiones están marcadas por unas crisis. Y las crisis implican perder algunas cosas para adquirir otras. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que fue y encontró un gran tesoro en un campo. Y fue y vendió todo lo que tenía. Y vino y compró el tesoro. Y dijo lo mismo de una perla. Y si te fijas, las parábolas de Jesús a menudo estaban cargadas de decisiones, donde él tenía que abandonar ciertas cosas para adquirir otras. Pero entendía el valor del reino de los cielos, por lo tanto no le importaba sacrificar todo lo que tenía. Es una metáfora, es una parábola. Hoy día, ser ciudadano de dos países, eso es lo que yo le llamo la bisexualidad de esta generación. Pero lo hablo en el sentido figurado, no solamente de la crisis sexual que hay, sino es una... Los seres humanos no queremos negociar. Por eso le decía yo el otro día que los muchachos no se quieren ir de casa del papá o de casa de la mamá. Pero tú crees que son vírgenes. ¿Y tú crees que son puros sexualmente? No, porque quieren gozar de las dos cosas. Eso es ser inmaduro y ser irresponsable. Quieren vivir de los placeres o de los beneficios que daría una relación, pero no quieren perder los beneficios de papá y mamá. Comida caliente 3 veces al día, si es comelón 4, 5, 6. Techo y en la mayoría de los casos sin pagar arriendo. Es imposible ser creyente y ser mundano a la vez. Cuando uno es cristiano, supuestamente creyente, y mundano a la vez, eso es una multiplicación de un más por un menos, de un positivo y un negativo. ¿A qué edad? Siempre, no hay forma de hacerlo. No hay forma de decir me da un positivo. La advertencia que todos conocemos que está en Apocalipsis 3:6. Jesús hablando. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Hijo de Dios no tiene ciudadanía en el mundo. Escúchame bien, tú tienes y yo tenemos residencia temporal, una visa de residencia temporal. Y es temporal. ¿Cómo sabemos que es temporal? Porque todo apunta, toda la enseñanza bíblica a eso. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, está hablando del regreso de Jesús, ese gran suceso del establecimiento eventual y final del reino de los cielos. Luego nosotros los que estamos vivos todavía, los que hayamos quedado, los que no hayamos muerto, quiere decir, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo conozco unas personas, y algunos que están aquí saben quién es, que hace unos años, es una persona llegada a mí que quiero mucho, vivía en Estados Unidos y llevaba años en Estados Unidos, pero no tenía papeles. Había tenido un problema en el orden de sus papeles y había perdido la legalidad, pero llevaba muchos años allá. Y una mañana, como le pasa a tantas personas en Estados Unidos, se levantó como un día normal. Ese día hubo un evento en su vida donde fue interceptado por las autoridades y esa noche, por primera vez en muchos años, durmió en su país de origen, porque el mismo día la pusieron en un avión. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque a veces no tenemos noción, a veces no, ninguno de nosotros tiene noción de cuándo vamos a regresar a nuestra patria. ¿Por el regreso de Cristo? ¿O porque Él venga a nosotros o porque nosotros vayamos a Él? Solamente la realidad de que vamos a partir de aquí nos dice que no somos ciudadanos. Solamente esa realidad. El hecho de que va a partir es un recordatorio a gritos de que estamos de paso.
Por eso dice la Biblia que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso por esta tierra. Si tú supieras que de aquí a 2 semanas te tienes que mudar para siempre de este país y que te vas para Singapur, por la razón que sea, y sabes que no vuelves nunca para acá, ¿no será que te cambian un poquito los planes? ¿Los proyectos que tenías cambiarán en algo? ¿La mentalidad cambia? Ahora hay 2 lugares. Colombia, en el que te quedan 2 semanas, o vamos a suponer que no te quedan 2 semanas, sino que te dicen, mira, sale en cualquier momento y cuando te digan, ahí te vas. Puede ser mañana y puede ser de aquí 1 mes, pero en cualquier momento. Te vas y nunca vuelves. ¿No te pasaría que te empieza a inquietar y a interesar a la vida en Singapur? ¿No te gustaría ir metiéndote por internet a ver cómo están los precios de los arriendos allá y cómo están los empleos y cómo están las cosas? Y si te ofrecen un trabajo acá, ¿qué haces? Sacude, yo no tengo tiempo para bobadas, porque mi mente y mi corazón está en el lugar de donde voy a ser ciudadano ahora, ya yo me voy de aquí. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones hurtan, donde la polilla corrompe y el orín corrompe, hazte tesoros en el cielo. La palabra de Dios es coherente. Si nos dijeran que nos queda un pequeño tiempo de vida, por la razón que sea, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de pensar? Nuestro corazón inmediatamente se desconectaría de aquí, pero estaríamos aquí. Si yo tengo un dinero en la cuenta y ya satisfice todo y ya mis hijos están bien o se van conmigo, lo que sea, y ya no voy a necesitar ese dinero, pues seguramente yo voy a regalar ese dinero, pero no lo regalo hoy, lo regalo el día que me vaya, porque necesito dinero para estar. En otras palabras, mientras estamos aquí, sí necesitamos recursos y sí necesitamos movernos. Alguien alguna vez dijo algo que me parece que es sabio. Decía, hay que vivir la vida como si Cristo nunca fuera a venir, pero como si fuera a venir ese día. En otras palabras, como no sabemos, hay un trabajo que hacer, hay una misión. Hay hijos que criar. Ay, y si los niños nuestros no llegan a la vida adulta porque Cristo llega antes, no sé, y si llegan. Y si nuestros nietos nacen y llegan también, no sabemos. Hay que vivir la vida de manera sabia, coherente. Y yo quiero terminar con un pasaje que nos habla de esto. 1 Corintios 7, 29 al 31 dice lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Este pasaje yo siento que describe o nos presenta las características de la vida de un ciudadano celestial. Debería caracterizarse por estas cosas. Por eso es que nos exhorta de esta manera. Y empieza diciendo, os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Oye, ¿sabes qué? Cuando lo leemos 2000 años después, es más corto de cuando lo escribieron. Porque Pablo siempre hablaba como un modelo para nosotros de la conciencia de esa inminencia. Por eso el pasaje de Tesalonicenses que leíamos, él decía, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, nos juntaremos a los resucitados. Él hablando como si Cristo viniera ya. Por eso confunde a algunos estudiosos. Y dicen, no, pero si ellos hablaban como que Cristo venía en ese primer siglo. Porque la primera parte de la mentalidad de un rey y sacerdote es una conciencia de inminencia. Es una mentalidad de que Cristo viene en cualquier momento. El tiempo es corto. ¿Cuán corto? No sé, es corto. Pero dime, eso era lo que los discípulos que hicieron con Jesús, si recuerdan cuando Jesús resucitó. Sí, pero dinos, acá entre nosotros. Y él dijo, no le toca a vosotros los asuntos del Padre, las razones de mi Padre.
Así que esta conciencia de que el tiempo es corto es fundamental. Siempre que uno planifica, el factor tiempo es esencial. Número 2 dice, los que tienen esposa, que sean como si no la tuviesen. Yo sé que hay mujeres aquí que dirán, pastor, no me le deje ese consejo a mi esposo. Es más, pastor, ¿sabes qué? Ya le está muy obediente a eso, porque yo soy un cuadro pintado en la pared. Mi marido, lo importante es el trabajo y lo otro, y ¿sabes qué? No, tenemos que ser sabios en esto. No lo incluí, pero en su casa, si quiere, de tarea siga leyendo, porque esto está en el versículo 29, pero si usted sigue leyendo en el 33, Pablo dice, porque el casado o la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su pareja, a su mujer. En otras palabras, él está reconociendo que la prioridad de un hombre debe ser su pareja. ¿A qué se refiere con que los que tienen esposa como si no la tuviesen? Y obviamente a los que tienen esposo como si no lo tuviesen. No se refiere a no atender y cuidar a la esposa. Ustedes saben lo que nosotros enseñamos en ese sentido. Se refiere a que la pareja no sea lo más importante en la vida. Hay una canción de Javier Morín, un cantante cristiano, que le dicen el Pumita, porque es mi amigo personal, pero él es sobrino del Puma, entonces le dicen el Pumita a él. Y es igualito al Puma y él se ofende cuando se lo dicen. Y canta igualito al tío y se ofende cuando se lo dicen. Pero un hombre de Dios tremendo y un gran maestro. Yo siempre he querido y hemos hablado que quiero traerlo en alguna ocasión. Pero él tiene una canción que dice, porque él le compone mucho al tema de parejas, porque el ministerio de líder esposa es para matrimonios, entonces tiene muchas canciones románticas, y entonces hay una canción que él dice, eres tú, cantándole a la esposa, eres tú la razón de mi vida después de Dios. Tremendo. Ese es el orden. No es abandonar a la esposa, es que Dios sea primero. Recuerden que esta es una batalla por la posición del corazón. Lucas 14:26, palabras de Jesús. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y alguien puede decir, pero espérate, ¿quién dijo eso? Jesús. Jesús me está mandando a odiar a mi familia. Entonces nos damos cuenta que sería una contradicción que Él nos mandara a odiar a nuestra familia, porque sabemos que la Escritura nos enseña que Dios es amor y que tenemos que honrar padre y madre. Y él hablaba del amor entre Dios y la relación entre Dios Padre y Dios y el hombre, y usaba como ejemplo la relación entre un padre terrenal y el hijo. Así que la vivencia del amor entre los seres amados es una expectativa de Dios también para nosotros. ¿Qué se refiere a Jesús? Se refiere a esto. Esa expresión aborrecer, aunque suene fuerte, se refiere a un acto violento de la voluntad. Hay veces que tenemos que ejercer violentamente actos de la voluntad para desbancar cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. A mí me pasa con mis hijos, porque los hijos son quizás el punto más frágil. ¿En qué sentido? De que capturan nuestro corazón y terminamos idolatrando a nuestros hijos. Mi esposa cada rato ella ve una foto del niño o ve, es que no, es tan lindo, es que es una belleza, y yo sí, cuidado con la idolatría. Yo digo, cuidado con la idolatría. Ay, no importa. No importa, pero... Y yo mismo probo mi corazón. Y a cada rato me pregunto, Señor, ¿te amo a ti más que a mis hijos? Qué difícil, Padre. Y Dios muchas veces prueba esos amores. Pero quiero que entienda que eso es lo que se refiere con aborrecer. La versión NBI lo dice de la siguiente manera, ese pasaje de Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, etcétera, creo que es un poquito más claro. Sigue diciendo, los que lloran, que sean como si no llorasen. ¿Sabes lo que está diciendo? Que vamos a llorar en el camino, pero que no debemos hacerlo. No está diciendo que no debemos hacerlo, corrijo. Llora, pero que tu vida no se vea afectada por eso. Jesús no dijo, en el mundo tendréis placer, en el mundo tendréis una almohada, en el mundo tendréis comodidad y un aire acondicionado. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, eso es profético. Pero dice, pero confía porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes lo que te está diciendo? Va a haber lágrimas en el camino, pero confía, sigue caminando. Los que lloran como si no llorasen, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Entendiendo el Redentor que tenemos en los cielos, cuando haya dolor, cuando haya un problema de
escasez en la familia. ¿Tú crees que tú eres el único? Es que la gente siente que los problemas de uno son los más grandes. Todos tenemos problemas. Todos hemos estado sin poder pagar el arriendo, o con un problema de falta de salud en la familia, o con conflictos de la pareja, todos. Pero ¿sabes qué hay que hacer cuando uno llora? Secarse las lágrimas, mirar al cielo, darle gracias a Dios, darle gloria y seguir caminando. Los que lloran como si no llorasen, porque el tiempo es corto. ¿Me hago entender? Sigue diciendo, los que se alegran como si no se alegrasen. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano tiende a acomodarse cuando está cómodo, cuando está en prosperidad y cuando dormir sus riquezas. Lo que está queriendo decir, los que compran como si no poseyesen, ¿sabes qué? Los que compran se refiere a los que tienen poder financiero. ¿Sabes qué? Que eso, poséelo, pero que no te posea a ti. Que tú seas amo y Dios de tu dinero, pero que ese dinero no sea amo y Dios de tu vida. Que las decisiones en la vida no estén basadas en dinero, porque cuando hay que competir entre el bienestar de una persona y mi bienestar financiero, las personas casi siempre se inclinan hacia lo segundo. Cuando no hay dinero, no hay esa preocupación. Recuerdo un caso, no sé si es un buen ejemplo, quizás no, de un hombre, yo no sé si esto es verídico, me lo contaron como verídico, de un hombre que fue donde su pastor porque tenía un negocio y le iba muy mal. Le dijo, pastor, ore por mí, mi negocio está muy mal y voy a tener que cerrar. Y el pastor, pues, oraron juntos. El pastor le explicó la importancia de ser fiel con sus siembras, con sus diezmos, y el principio y el efecto espiritual que hay detrás de eso, que no tiene que ver con matemáticas humanas, tiene que ver con principios espirituales. Y el hombre era fiel con su diezmito, y el negocio empezó a crecer, y oraron por él, claro, y empezó a tomar decisiones sabias, y a crecer, pero ya el hombre creció de una manera exorbitante. Y que un tiempo después vino a la oficina del pastor otra vez. Dijo, no, pastor, no, como Dios me ha bendecido. No, una cosa, no, imagínense, pero tengo una inquietud. Es que imagínense, es que usted recuerda cuando yo vine la primera vez, y yo hacía como, vamos a poner números porque no recuerdo los números que me dieron, que yo hacía como $200 al mes. Pues yo estoy haciendo ahora mismo $500,000 al mes. Entonces, obviamente, yo vengo, ¿verdad?, a consultarle esto, porque yo sé que usted me va a entender. Es que resulta que el diezmo de 500,000 es $50,000. Y está como duro, o sea, usted me entiende, ¿verdad? Eso no, como que no tiene, me sugiere algo y dice, claro que sí, hermano, tranquilo, no se preocupe. Vamos a buscar dirección de Dios, vamos a orar. Y le cogió las manos y le dijo, Señor, yo te pido que tú quiebres al hermano y regrese a ganarse $200 mensuales. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si no, porque usted quiere diezmar menos, la única forma de diezmar menos es ganar menos. Entonces, ¿por qué digo si es chistoso? Yo no sé si es una anécdota real o se lo echaron hace muchos años.
porque los seres humanos prosperan y se corrompen y se vuelven avaros. Hay una camiseta en los Estados Unidos que una vez vi que decía, yo no sé cómo cabe todo ese mensaje, pero cabía, decía: Señor, permíteme demostrarte que si me gano la lotería no me voy a olvidar de ti. Tratando de manipular a Dios. La avaricia no es una característica típica del pobre, sino del rico. Por eso es que dice: los que compran como si no poseyesen. ¿Sabes qué? Mentalidad y vida de rico, pero corazón de pobre. Porque el pobre duerme bien. El pobre no defiende sus pertenencias a capa y espada. Para el pobre la gente es más importante que los bienes. Esa pobreza del espíritu es la que debemos tener. Inhalar aire y no morirme, pero yo me acerco a un clavel o a una flor sabrosa de estas y me huele rico. Tú no tiene que ver con subsistir. Dios asoció un placer a la experiencia de respirar. Cuando yo me como una comida porque me muero si no me alimento, y a las 1:10 de la tarde tú sabes que las tripitas dicen: ay, ¿sabes qué? En este momento tú no estás pensando en alimentarte. Tú estás pensando en el bistecito, en la hamburguesa. ¿Sabes por qué? Porque a la experiencia de sobrevivir a través del alimento, Dios asoció que placer, puso glándulas que sentían eso. Los ojos son para no chocar y para relacionarse con el mundo entero. Pero cuando tú te paras frente a un paisaje de esos que tú dices: wow. Y cuidado a los hombres, no sea, porque hay otros paisajes que también a veces uno... Pero te das cuenta cómo los ojos que tenían un fin práctico se convierten también en un placer. Todos los sentidos. Tocar es un sentido para uno, es un transducer para uno relacionarse con el mundo físico. Sin embargo, el tocar tiene su placer, por eso el abrazo. Por eso, los enamorados se abrazan, se tocan, se miman, porque hay placer en los sentidos. Eso habla de un Dios amplio. Un Dios que nos amó y que incorporó al placer a la experiencia de la vida. La experiencia de reproducirse incluye el placer sexual en el contexto correcto. Todos estos placeres tienen que estar en el contexto correcto. Los que disfrutan como si no disfrutasen. El que ha disfrutado de otras cosas también. De propiedades, de vacaciones. Si tú tienes vacaciones, disfrútalas plenamente. Si tienes una buena casa, un buen carro, si Dios te ha dado ingresos, ¿sabes qué? Si Dios te ha dado buenos ingresos y tu esposa está siendo honrada, tus hijos están en un buen colegio, estás montado en un buen carro, no tiene que ser, yo no te recomiendo carros caros ni de lujo, no tiene sentido, no es ni práctico. Pero un carro que no se vara del año, un carrito bueno. Tienes una casa rica, cómoda, le pusiste empleada a tu esposa, por ejemplo, no sé, lo que sea. Tú estás disfrutando de las bendiciones de Dios. Estás cumpliendo con tu responsabilidad en el reino. Tú siembras generosamente, mínimo el diezmo, porque el diezmo es lo mínimo que debemos sembrar. Por eso habla de diezmos y ofrendas. ¿Sabes qué? En el aniversario de tu esposa, no la vayas a llevar a McDonald's. Ni al Corral, no. ¿Sabes qué? Ni a Crepes. Crepes es rico, pero hermano, Dios te ha bendecido, disfruta eso. Llévala allá a la cosa esa que gira, aunque la marea, ¿cómo se llama? La fragata. ¿Qué quiero decir? ¿Sabes qué? Los bienes que Dios nos da son para disfrutar cuando está todo en orden.
Salomón, el hombre más rico de la historia, dice que es un don de Dios hacer riquezas. Y es un don de Dios disfrutar las cosas que Dios nos da, también es un don. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tienen esas cosas y no las disfrutan. Yo he conocido gente muy rica que son miserables. Son infelices, no saben disfrutar la vida. Y son tan avaros por proteger 10 pesos a veces. Hermano, eso no es vivir la vida. ¿Sabes qué? Gástese 600,000 pesos con su esposa allá en la fragata o donde quiera. Si usted está en orden en su vida y Dios le ha prosperado, disfrútelo. Eso no es pecado. Pero que sea como si no lo disfrutases. ¿Qué quiere decir esto? Debemos eliminar ese abismo creado por el dinero y por la comodidad entre los que tienen y los que no tienen. Que la sencillez del corazón se preserve. Debemos impedir que esos disfrutes del mundo tomen un lugar de importancia o de preeminencia, compitiendo con los intereses y con las conveniencias del reino de Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Prepara tu ofrenda, por favor. O diezmo, o ambas. Quiero que oremos. Quiero bendecir tu siembra. Necesito bendecir la mía también. Te doy gracias, mi Rey precioso, por el don de la dadivosidad, por el don de la fidelidad también, Señor. Y bendecimos esta semilla que hoy plantamos, confiando y sabiendo, Señor, que estamos sembrando en buena tierra, en tu reino. Y te pedimos una multiplicación milagrosa, maravillosa de esta semilla muchas veces, Señor, tanto en su destino como en su origen. Permite que las arcas de nuestra iglesia crezcan para poder bendecir, Señor, bendecir el lugar donde nos has colocado, bendecir familias, extender el reino. Y bendice su origen, Señor. Que el hueco en la cuenta que genera esta siembra reviente con provisión, sea llenado de manera abundante. Creemos eso y lo hacemos con Señor, con fe, con convicción, y lo hacemos con mucha alegría del corazón. Señor, y comprometemos nuestras finanzas porque creemos en tu reino y creemos que Cristo es la única solución para un mundo que está en decadencia, Señor. Y creemos que tú vienes pronto y esto se queda acá, Señor. Te damos gracias y lo bendecimos y pronunciamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de salir, a la salida, por favor, colocas la ofrenda o el diezmo en la canasta de uno de los servidores. Pero quiero anunciar dos cosas. El próximo domingo tenemos una pareja joven, se llaman Alex y Mike. Puedes buscar por YouTube. Son unos jóvenes músicos que cantan y son muy chéveres, y vamos a tenerlos aquí ministrando el próximo domingo, ¿ok? También quiero recordarles que este libro, el que escribió el pastor Diego Velázquez, Mi Hora con Dios, que es un restaurador de mi alma, sana ser.